Buenas, mi nombre es Javier Álvarez Brenes y este es el video correspondiente a lo que es el desarrollo del proyecto del curso de dinámica del segundo semestre del 2020. El problema seleccionado es el 1486 del libro Hibbeler de la 14ª edición, la cual se tiene un esquiador que se mueve desde un punto A hasta un punto B y posteriormente desde un punto B hasta un punto C. Los datos conocidos son los que se encierran en el cuadro. Eh, la variable por analizar es el valor de la distancia S para diferentes valores de altura del punto A. La metodología seguida para la solución fue la aplicación del principio de conservación de la energía para encontrar la velocidad en el punto B y posteriormente la aplicación de las fórmulas de análisis de movimiento de proyectiles para encontrar la distancia S. Aquí se muestra la memoria de cálculo, que es la aplicación del principio de conservación de energía mecánica para el análisis del punto A hasta el punto B, donde se sustituyen los valores conocidos. Se sabe que el esquiador parte del reposo, por lo que la energía cinética al inicio es cero y los demás se despeja, pues se sustituyen las alturas, las constantes que se conocen y se despeja lo que es el valor de la velocidad en el punto B, que como lo dice el enunciado, es una velocidad horizontal, por lo que entonces no tiene un ángulo. En este caso, el valor de la velocidad es de 30,04 metros por segundo. En segunda instancia, lo que se hace es el análisis del punto B al punto C, que el esquiador se comporta como un proyectil. Así, de esa manera se divide el movimiento en dos: un movimiento horizontal, en el cual se establece lo que es una ecuación para la distancia S en términos del tiempo, que se denominó ecuación 1, y posteriormente el movimiento vertical, que sería lo que permite es establecer una ecuación cuadrática eh, con base en el tiempo, para la cual se obtienen dos soluciones, una positiva y otra negativa. Evidentemente se utiliza el valor positivo, pues es un tiempo, y se sustituye en la ecuación 1, donde permite encontrar lo que es la distancia S de 130,08 metros para los valores dados. La variable a comprobar, como ya se dijo anteriormente, es la distancia S que recorre el esquiador desde que sale de la rampa en el punto B hasta que toca el suelo en el punto C. Los resultados teóricos se obtuvieron mediante las ecuaciones que se muestran en pantalla, que son despejes de la memoria de cálculo, y lo que se hizo fue tabular para distintos valores de la altura A por encima del valor dado en el enunciado y por debajo del valor dado en el enunciado. Como es de esperarse y se muestra en la tabla 1, la distancia S aumenta conforme aumenta la altura en el punto A y disminuye conforme disminuye la altura en el punto A, esto con la altura del punto B constante. Y aquí se muestra el gráfico constituido a partir de los valores teóricos resumidos en la tabla número 1. El método de comprobación que se llevará a cabo será una programación o un código de programación en lenguaje Python, que se muestra a continuación. Acá se muestra lo que es el diagrama de flujo de lo que fue la programación en Python, cómo se pensó el diseño. Básicamente es una interfaz bastante sencilla que permite dos acciones al usuario. Una que es ingresar la altura de la rampa para calcular la distancia recorrida por el esquiador desde el punto C hasta el punto B, y la otra es que le permite generar un gráfico de la distancia recorrida por el esquiador en función de la altura de la rampa. Entonces, básicamente, la interfaz espera dos acciones del usuario, como ya mencioné anteriormente, donde al introducir un valor de altura, este calcula la distancia y esta distancia es guardada para posteriormente utilizarse como un valor de entrada en lo que es la generación del gráfico que se obtiene si se oprime el botón de generar el gráfico. Y la interfaz se muestra a continuación. Bueno, acá presentamos lo que es la interfaz diseñada para lo que es la comprobación mediante la programación en Python. Como podemos ver en esta casilla, el usuario puede ingresar el valor de la distancia, o más bien el valor de la altura del punto A para calcular la distancia que recorre el esquiador desde el punto B hasta el punto C, y acá en este espacio el programa calcula la distancia correspondiente. En este caso, si colocamos los valores que se utilizaron para los cálculos teóricos con el fin de comparar las gráficas obtenidas, pues se puede observar el comportamiento que ya se corroboró mediante los cálculos teóricos, que al disminuir o al aumentar la altura del punto A, entonces la distancia aumenta o disminuye respectivamente. Y en todo caso, si se quiere em,
generar el gráfico a partir de los datos introducidos. Entonces el programa lo que hace es que los va guardando, y al oprimir el botón de generar el gráfico, pues él genera el gráfico con los datos correspondientes. Acá cada uno de los puntos corresponde al par ordenado que se ha introducido en esta casilla respectiva. Y pues aquí se puede observar la tendencia lineal que tiene la distancia en función de la altura de la rampa. A partir de los datos obtenidos mediante la comprobación en Python, se procedió a comparar, bueno, tabular estos datos y a compararlos con los de la tabla número 1 que ya había sido presentada, para los mismos valores de altura del punto A, y se obtuvieron los valores de distancia recorrida por el esquiador desde el punto B hasta el punto C. Para compararlos de una mejor manera, se realizó un cálculo del porcentaje de error relativo, donde se obtuvieron estos porcentajes de error que son bastante aceptables. Evidentemente, en este caso no hay porcentajes de error muy elevados porque se trata de una programación en Python que el trasfondo de ella misma es cálculos matemáticos que se realizan mediante software, y pues entonces en este caso no hay un porcentaje de error muy elevado. Y si igualmente comparamos los datos o los gráficos más bien obtenidos, en ambos casos se puede observar que la tendencia lineal en ambas gráficas se puede comprobar. En este caso, una vez más, estableciendo la relación que hay entre la altura de la rampa y la distancia recorrida por el esquiador, en que si se disminuye la altura de la rampa, la distancia recorrida será menor, y si se aumenta la altura de la rampa, la distancia recorrida por el esquiador será mayor. Y con esto finalizamos lo que es el proyecto. Muchas gracias.